Hola a todos nuevamente. Les saluda Alejandro Núñez, productor multimedia y especialista en e-learning. En esta oportunidad he creado este video para compartir con ustedes mi más reciente experiencia de producción de video utilizando el sistema TriCaster y el nuevo protocolo de video sobre IP llamado NDI, ambos creaciones de la empresa Newtek. En julio de 2017, el Colegio América del Callao realizó la 21ª edición de Festidanza. Festidanza es una presentación de 4 días de bailes típicos del Perú en donde participaron los alumnos de primaria y secundaria. ¿Cuál era el reto? Bueno, siendo ya conocedor de los beneficios que ofrece el protocolo NDI, en esta ocasión el reto era dar la transición final de video análogo SD 4.3 a video digital Full HD 16.9. En otras palabras, que podamos realizar nuestra primera producción en alta definición utilizando nuestro TriCaster 460 con el software Advanced Edition. Tuve que tener en cuenta dos aspectos cruciales. Uno, que la infraestructura a utilizar sea la adecuada. Y dos, que el contenido multimedia del evento se encuentre preparado con anticipación, con el fin de realizar las pruebas correspondientes. Con respecto a la infraestructura, el trabajo consistió en la instalación de una red gigabit que conecte diferentes zonas del colegio. Se utilizaron ducterías, canaletas, un rollo de cable de red SATRA categoría 6, tomas Hydrobox con adaptadores de red Beticino categoría 6 y dos switches gigabit T-Link de 16 y 24 puertos respectivamente. La prioridad era la conexión entre nuestro auditorio, primer piso, y nuestro set de TV, cuarto piso. Trabajo que pude llevar a cabo con el gran apoyo de dos trabajadores del colegio, el señor Alejandro Valle y el señor José Holguín. Con respecto al contenido multimedia, este fue creado utilizando Adobe Photoshop y Newtek Live Text para modificar el diseño de las titulaciones de redes sociales. Adobe After Effects para desarrollar la línea gráfica, animación de fondo, transiciones, animación del logotipo, entre otros. Y Adobe Premiere para realizar la edición de los clips. Nótese en esta imagen que, utilizando el plugin NDI para Adobe Creative Cloud, estaba monitoreando el resultado de la edición en tiempo real en una segunda pantalla, usando el aplicativo gratuito NDI Monitor. A continuación detallaré el trabajo realizado dentro del TriCaster. Una de las herramientas que más me gustó utilizar es el Animation Store Creator. Esta herramienta me permitió importar transiciones personalizadas y animaciones predefinidas para su utilización dentro del show usando el TriCaster. Una vez que importé la secuencia de animación, determiné algunos parámetros como la cantidad de cuadros por segundo y el modo de reproducción, si es que se reproducía una sola vez o si se repetía indefinidamente. Una vez importada, pude examinar la animación cuadro por cuadro para ver el efecto de esta. Como pueden apreciar, la zona que aparece con cuadrados grises hace referencia a la transparencia, el canal alfa. Aquí pueden ver la animación de Colegio América TV, aquí la animación de YouTube, aquí la animación de Twitter, y aquí la secuencia de animación que elegí para sobreponer sobre la cámara de público. Configuré esta animación para que se repita indefinidamente. Aquí pueden apreciar una secuencia de animación que usé específicamente para la presentación de los títulos. Por su duración, tuve que configurar el macro para que dure menos de 6 segundos con 20 cuadros. Asimismo, configuré el TriCaster para que modifique el color a esta animación, de morado a rojo y blanco, que son los colores de la bandera del Perú. De igual forma, elaboré una animación overlay, también llamada animación de superposición, la cual fue importada como un buffer animado dentro del TriCaster. Al igual que la animación usada en la titulación, modifiqué el color de morado a rojo y blanco. Este fondo animado fue utilizado durante el pre-show. Encima de este aparecían el logotipo de Festidanza y el contador hacia atrás que indicaba el inicio del show. En pantalla pueden ver que configuré las entradas 1, 2, 4 y 5
con señales Full HD que estaban siendo transmitidas desde el auditorio usando el protocolo NDI. La entrada número 6 del TriCaster estaba destinada a la cámara del público. Esa señal de audio y video era enviada desde un celular Android utilizando la aplicación de pago NewTek NDI. Esa señal de video era presentada en simultáneo junto a una animación overlay. En esta sección de la interfase del TriCaster se encuentran los buffers animados. Aquí tenía listo el título de la cámara de público, el logo de Festidanza con transparencia, la titulación de las publicaciones en redes sociales, tanto para las que contienen solo texto como para aquellas que contienen imagen. En esta sección de la interfase pueden ver los clips de video que utilicé durante el pre-show y durante los dos programas de Festidanza. En el lado izquierdo de la interfase pueden ver las diferentes titulaciones que se activaban junto a una animación. Este proceso fue automatizado a través de una macro que se activaba con la tecla T. Aquí pueden ver la música de fondo que utilicé exclusivamente para el pre-show. Asimismo, en esta sección pueden ver que transmitimos simultáneamente a Facebook, Twitter y YouTube, y a la vez grabamos el evento en alta definición en el disco local. En esta ventana pueden ver que configuré la segunda salida del TriCaster para que el video sea proyectado en relación 4:3 y el audio lo tome de las fuentes asignadas al auxiliar 1. Estas señales serán amplificadas y proyectadas en el auditorio. De otro lado, en la consola de audio interna, asigné la entrada 7 para recibir el audio de la consola del auditorio y la entrada 8 para recibir el audio de un micrófono ambiental. Para poder asignarlas, ambas señales análogas fueron convertidas a NDI. Para evitar cualquier tipo de acople de audio que pueda ingresar al TriCaster, asigné la salida de audio de la fuente DDR2 para que sea enviada por el auxiliar 1. Utilicé la fuente DDR2 para reproducir los videos que serían proyectados en el auditorio. Como ven en pantalla, elaboré una serie de macros para poder automatizar el proceso de titulación dentro del TriCaster. Como pueden apreciar, asigné los números del 1 al 6 dentro del teclado numérico para ejecutar ciertas animaciones de video durante la realización de Festidanza. También elaboré una macro para activar la titulación de cada baile y para capturar algunas imágenes del show. En estos momentos nos encontramos a punto de comenzar la edición número 21 de Festidanza. Es el alumno Rodrigo Holguín que está grabando. La señal Full HD está yendo a este convertidor Blackmagic. Luego en esa señal, en esta computadora tenemos corriendo NewTek Connect, en donde estamos enviando la señal por NDI en 1080 y estamos recibiendo la señal del TriCaster en Full HD también. Mientras tanto, el TriCaster está corriendo las cuñas que he dejado en el DDR y a punto de comenzar el show. Al igual que en este lugar, también tenemos la otra cámara en Full HD, que está aquí del lado Mateo. Y aquí también tenemos la laptop que está transmitiendo. En este caso nosotros estamos trayendo una señal desde una webcam que va por USB a esta mini PC que está conectada por Gigabit. Luego tenemos esta computadora que está transmitiendo por NewTek Connect la señal de esta cámara, ¿sí? Y aquí está recibiendo la salida del TriCaster. Luego tenemos esta otra computadora que también está registrando la señal de video, mandándolo por NewTek Connect. Y luego está esta máquina que es la que recibe la señal del TriCaster, por eso proyectada en las pantallas, ¿sí? Es el timbre que indica que ya va a comenzar. Nos vemos arriba. En estos momentos nos encontramos en el cuarto piso. Ahí al fondo está el auditorio donde están las cámaras y estamos aquí cerca del CDTV. En el CDTV tenemos una computadora grabando la interfase del TriCaster
que también está siendo enviada por NDI, y para ello estoy utilizando el programa, el OBS Studio. Aquí tenemos la laptop que está ejecutando Google Chrome, específicamente el plugin Data Link for TriCaster, y en estos momentos estamos filtrando todos los tweets que nos llegan con el hashtag Festidanza 2017. Aquí ustedes podrán ver los web keys que ya he predeterminado para las titulaciones con los tweets que solo son texto, y aquí está los web keys para la titulación de tweets con imágenes. Aquí tenemos el TriCaster y está recibiendo las imágenes del auditorio, y aquí en las imágenes podemos ver pues cada una de las cámaras, ¿sí? Cámara 1, 2, cámara 4, 5. Tenemos la cámara de público que tiene un overlay. Tenemos también los tweets ya cargados ahí. Estoy utilizando una transición personalizada. Ahí lo pueden ver, una transición personalizada. También tenemos aquí ya corriendo las cuñas de cada baile y también los clips del pre-show. Al lado izquierdo tenemos las titulaciones de cada baile. Estamos en estos momentos transmitiendo y grabando el evento, en este caso el pre-show. Estamos a 20 minutos de que inicie el programa, y en esta pantalla de aquí tenemos el programa del evento. Si desean experimentar todo el drama, el suspenso, la alegría y emoción de lo que fue la producción en video de Festidanza, les invito a abrir los enlaces que aparecen en pantalla, ya sea del primer o segundo programa de Festidanza. Antes de terminar, les invito a que puedan compartir este video en las redes sociales y visitar mi página web www.productormultimedia.com. Hasta una próxima oportunidad.